¿verdad? En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra por un tiempo, para siempre. Bueno, me complace mucho estar acá en el distrito 15, del cual fui parte alrededor de un año, y saludar al hermano Hilario, supervisor aquí en esta parte del país, a nuestro hermano Víctor Ortega, al pastor Luis Zambrano y todos los demás compañeros pastores, los jóvenes que están acá. Gloria al Señor. Me alegra mucho el poder estar con ustedes, apreciados hermanos, y con los amigos y hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Un abrazo, un saludo muy cordial de su servidor, el hermano Alberto Nasput. Bueno, por la gracia del Señor me permite presidir la iglesia y lo hago con alegría. No nos ha tocado un tiempo tan bueno que se diga, pero sí un tiempo interesante. Sí, Señor, las pruebas donde sacan lo mejor de los líderes, ¿cierto? Las adversidades, las pruebas. Cuando se vive bonanza, pues se vive la bonanza y no se ve las estrategias que realmente Dios nos ha ido dando hasta el día de hoy. Les agradezco a toda la iglesia, aquí en el Distrito 15, un agradecimiento a los pastores y a la iglesia por el respaldo que nos dieran en la ofrenda misionera Las Damas Dorcas. Parecía que no íbamos a tener culto misionero de Dorcas. Y cuando el sol como que empezó a salir por ahí en el horizonte, nos vamos y declaramos el mes de julio, el mes de los cultos misioneros, y fue, disculpen la expresión, pero fue una verdadera locura. En 30 días hacer 1053 cultos, no, eso había predicadores por todo lado predicando a toda hora, y los felicito a todos. A los que se adaptaron a las condiciones de esta época de pandemia. Yo felicito a todos aquellos que transmitieron, están transmitiendo todavía por Zoom, por el Facebook, sus cultos, sus enseñanzas, programas. Hay una cantidad de programas, algunos de la institución, otros son personales, pero todos apuntan al engrandecimiento de la obra del Señor. Si nos hubieran preguntado en el mes de enero y hasta febrero si nosotros trabajaríamos por Zoom, seguramente que hubiéramos dicho no, eso no está en nosotros. Pero la segunda quincena de marzo las cosas cambiaron, y como es natural, la iglesia se adapta a los cambios que hay en el mundo, ¿verdad? Los cambios, no al mundo, a los cambios que se van dando en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Bueno, creo que todavía recuerdo y lo tengo muy grato cuando estuve en Babahoyo en el 2010, por ahí. Estaba revisando unas carpetas que tengo ahí, estaba buscando algo, y me encontré unos recortes de la convención en Esmeraldas, en Riobamba, de publicaciones que se hicieron en aquella ocasión a través de la prensa, oficios que nos hicieron llegar del Ministerio de Turismo, de la Cámara de Turismo de la provincia del Chimborazo, y realmente me salieron lágrimas, lloré. Fue un momento nostálgico para mí. Ya era adulto, había dejado la juventud algunos años, y como dicen que recordar es volver a vivir, recordé una época muy preciosa que me dio el Señor los 3 últimos años de la edad que se conoce pues en la iglesia administrativamente como la juventud, de ser parte del Departamento Nacional de los Embajadores Apostólicos, presidir los 2 años de ellos. Cuando el pastor Josué fue enviado a España, me tocó asumir la presidencia, y fueron épocas muy bonitas, donde celebramos los 25 años del Departamento Juvenil en Riobamba, y se pudo dar condecoración a aquellos que habían sobrevivido. Digo así porque ya algunos no eran parte del cuerpo ministerial, y algunos ni de la iglesia o de la organización.
Y bueno, nos hicimos un compromiso aquella vez con los 3 compañeros más. Nos hicimos un compromiso, prácticamente una promesa entre los 4. Y le demandamos a Dios una petición. No lo digo por vanagloria ni nada de esas cosas. De ahí para acá únicamente hemos perdido un joven, solo un joven, de esa época del 2001 hacia acá. Me refiero a miembros del Comité Nacional de Jóvenes. Y espero que los jóvenes que están ahora continúen con ese compromiso con Dios. Los que están aquí, jóvenes, hay un compromiso precioso con Dios. En Dios hay grandes oportunidades. No sé si por la máscara no les escucho. O no están, no me estoy explicando. Pero en Dios hay grandes oportunidades. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a orar pues. Vamos a invocar al Señor. Saludos a los músicos, Ricky y compañía, Zambrano, Crespo. Los otros chicos no me acuerdo los apellidos. Bueno, comunicaciones están allí. Danielito, felicitaciones. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Jóvenes de otro espíritu. Ese es el tema que nos corresponde en esta noche. Vamos a ver Dios qué tiene. Yo tengo unos apuntes ahí, pero él siempre, como es el jefe, a uno lo mete en problemas a veces que le cambian los mensajes. Y yo me dejo llevar por él, no hay problema. Me ha metido en unos líos, pero como él es el jefe, él lo mete en el lío y lo saca también. Mano Hilario. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor Jesús, en esta hora. Grande y poderoso es tu nombre, Jesús. Gracias. Para rogarle en esta hora a favor de tu siervo, Señor, el pastor Alberto Nasput, que viene para traer, Señor, el alimento de tu palabra, Señor, para toda el pueblo, Señor, aquí en nuestro distrito y hasta donde logren, Señor, escuchar. Señor, como siempre lo has hecho, toma, Señor, todo su ser y respalda su palabra. Estaremos atentos para escuchar, Señor, lo que quieras decirnos en esta noche y a toda esta hermosa juventud también que está presente y a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Al que debo yo servir. Vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero.
en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor. A partir del verso 1 a el verso 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tengan la amabilidad de hacer uso de sus asientos. Jóvenes de otro espíritu, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, el ser humano está, o se lo conoce como un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Los 3 elementos juntos hacen que cada persona pueda disfrutar de la vida y desarrollarse, pueda relacionarse, pueda proyectarse en su vida, sea esta laboral, amorosa o sentimental, estudiantil y todo, su vida de comunión, de congregación. Dios, en su infinita bondad, su poder, permitió así, lo quiso así, lo determinó de esa manera. Sin embargo, hay un capítulo trágico para la historia de la humanidad. Génesis nos habla en sus primeros capítulos, el 1 de la creación, 2, 3, 4, 5 en adelante, el gran fracaso no de Dios, sino del hombre, de la humanidad, donde se declaran textos como por ejemplo este: el intento del hombre es malo, ¿desde cuándo? Desde su juventud, desde su juventud. El ser humano pasó a ser parte de un club muy malo, dominado por la carne, la concupiscencia, los deseos. Y siendo así, pasó la humanidad a ser cautiva del enemigo, de Satanás, a vivir condenados a vivir una vida de dolor, de sufrimiento, una conmoción generacional, como dice: por cuanto todos pecaron, todos fuimos ¿qué? Destituidos. Destituidos. Esa condición era muy trágica. Sin embargo, la Escritura nos habla de ciertos episodios que se los conoce también como dispensaciones, periodos de tiempo, en los cuales Dios actuó haciendo pactos con personas, con naciones, en este caso Israel, con personas,
Sin embargo, la Escritura nos enseña que el hombre envejece y muere, porque así está establecido, y que la descendencia con la que Dios hacía pacto eran incapaces de sostenerse en el compromiso que había adquirido alguien, de tal manera que el pacto se disolvía, el compromiso se acababa y nuevamente quedaban a expensas de la vida. En esos episodios que relata la Escritura aparecen hombres y mujeres que Dios les brindó una oportunidad. Alguna vez escuchaba en la radio a alguien que exponía un tema así, de esta manera: el fracaso del sabio que fue el más tonto. Se refería a Salomón, un hombre que en su momento, en su inicio, muy joven, muy temeroso, hizo una petición, a mi parecer, un tanto limitada, quedándose excluido de la petición. A Dios le dijo: dame sabiduría para guiar este pueblo tan grande y complicado también. Y digo que a mi juicio no hizo la petición completa porque él quedó fuera de esa petición. Él pidió para gobernar, pero no pidió para dirigirse él, para encaminarse él. De tal manera que la Escritura, y Dios que es sabio, luego escribe Pablo a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Me explico? Porque si quiero salvar al mundo, si quiero ayudar al resto del mundo, yo tengo que estar primero bien seguro y bien fundamentado para poder ayudar a los demás. No puedo ayudar al resto si yo no estoy fundamentado. No puedo lanzarme a la gran aventura de querer salvar el mundo si yo mismo no soy salvo. Yo no puedo lanzarme a la aventura de querer cambiar las cosas en el mundo si yo mismo no he cambiado. Por eso, en la Biblia encontramos episodios, digo así, lamentables, en los que se expresa la actitud de personas que quisieron tomar el poder por la fuerza. Uno de sus hijos de David quiso tomar el poder por la fuerza, y otras personas que se sintieron capacitados de gobernar, que subestimaron a sus padres o a sus líderes anteriores, o ancianos o adultos mayores, y que quisieron cambiar al mundo, o por lo menos la nación. Sin embargo, fracasaron en el intento, porque no fueron personas llamadas por Dios, ni tampoco Él les dio una oportunidad. Y ya el profeta lo dice: algunos corrieron, pero yo no los envié. Muchos hablaron, pero yo nunca les di un mensaje para que hablaran. Porque si ellos hubieran sido enviados por mí, dice Dios, lo que hubiesen hablado, lo que hablaron, el pueblo lo hubiera recibido y hubieran cambiado de su mal camino. Y no cambiaron, porque el mensaje que llevaban ellos era del gusto de ellos, de la imaginación de ellos, y nunca surgió de mí. Entonces la Biblia tiene cantidad de personas que fueron llamados, y algunos brillaron extraordinariamente, otros fracasaron rotundamente, que ni siquiera fueron dignos de ser sepultados en las ciudades y en los sepulcros de sus padres por su impiedad, por sus actitudes contrarias a Dios y a su bendita palabra. Pero aquí encontramos un versículo que testifica de una persona, en este caso Daniel,
el cual había sido llevado de Israel cautivo. Muchos príncipes, muchos chicos de familias importantes fueron llevados cautivos a Babilonia, y una de las cosas que les practicaron a ellos fue la castración. No eran personas normales que tuviesen la capacidad de procrear una familia, porque justamente esta nación fue siempre considerada como un peligro, porque la presencia de Dios en la vida de esa nación hacía que sea una nación próspera, una nación bendecida, guardada cuando ellos caminaban en el temor de Dios. Entonces, tanto a Daniel como en los días en que nació Moisés, también en Egipto era controlada la natalidad, sobre todo de los niños, de los varones que nacían, para controlar el crecimiento y que no se sigan multiplicando y se conviertan en el peligro para la nación, tanto de Egipto como de acá de Babilonia. Es decir, que Daniel como persona, como un ser humano normal, no tenía la facultad de procrear, y tampoco podía tener él las aspiraciones para luchar en la vida, ser un capital, una fortuna o una buena fama para que sus hijos y sus nietos se beneficiaran de la fama de él, del poder de él, porque simplemente moría él y se acababa todo. Pero mire usted, hay características en la vida de este personaje que a mí me ha llamado siempre la atención. Daniel sirvió a 3 reyes diferentes. Uno de ellos fue Nabucodonosor, otro fue Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y el otro fue Darío. 3 reyes diferentes, 2 de ellos locos. El otro era un poco más cuerdo, pero igual era otro rey muy ajeno a la nación de él. Pero lo que a mí me llama la atención es que este hombre, Daniel, jamás cambió su actitud, aunque sirvió a 3 personas diferentes. Jamás cambió su actitud, jamás cambió su espíritu, jamás cambió sus prioridades, jamás cambió. Usted lea todo el libro de Daniel y usted encontrará un hombre que se mantuvo siempre sobre los principios en que había sido educado o formado por sus padres mientras él estuvo en la nación. Y luego, en el capítulo 9, era una persona que leía los profetas, leía la historia, los salmos, los profetas. Y en el capítulo 9 se encuentra con una realidad que había vivido la nación. Y hace ese capítulo me fascina a mí también, porque es alguien que se da cuenta de la situación, el por qué había llegado a esa situación él, por qué estaba viviendo él ese castigo, esa pena, esa culpa, por qué. Y él lo dice en el capítulo 9, porque nuestros padres pecaron nuestros príncipes, nuestra gente pecó, se rebeló contra Dios. Y él dice, nosotros hemos pecado. Se echó o asumió la responsabilidad de una culpa que no la tenía, pero por ser parte de la nación lo asumió, y también declaró lo siguiente: pero tuyo es el perdonar y el tener misericordia, porque solamente Dios es el que puede perdonar y tener misericordia. Me encuentro un personaje de otro espíritu. Este personaje me lo encuentro de otro espíritu, que pese a las condiciones humanas limitadas que tenía, su buen espíritu lo guió a no claudicar, a no vender su conciencia, ni hipotecar sus convicciones que tenía como creyente.
Jamás cambió de partido. Él simplemente sirvió. No importa quién estuviera a cargo del reinado, lo que él había sido llamado a hacer, lo hizo siempre con integridad. Lo hizo con fidelidad, hasta el punto de que sus detractores, sus enemigos, sus perseguidores dijeron: a este en cuentas no lo podemos agarrar. En honestidad no lo podemos agarrar. En esa transparencia de administrador no lo podemos agarrar. Aquí no lo podemos. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrarlo por el lado de la religión de él, de la ley de su Dios. Y allí sí tenemos flaquezas nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos podrán quitar cualquier cosa, pero menos nuestra responsabilidad con Dios. Nos quitaron los templos, nos quitaron nuestras reuniones, pero desde los hogares, bendito el Señor, se empezaron a elevar cantos, alabanzas, adoración, predicación. Nos limitaron a una casa, a un domicilio, pero como dice la Biblia, la palabra no estaba presa. ¡Aleluya! Jóvenes de otro espíritu, del Espíritu de Dios, donde si nosotros en esta época difiere a la época en la que yo fui joven. En la época que yo llegué a la iglesia, habían la telefonía era la convencional con el discado eso que usted agarraba el cero y espere media hora hasta que regresaba nuevamente. Y eso sí era un problema, ¿cierto? Claro, ahora ya teléfonos que tengan el teclado ahí, ya eso es obsoleto para ustedes. Esta generación se la conoce como la generación T, táctil. Pero déjeme decirle, va a cambiar los medios. Yo soy medio también táctil ahora. ¿Ah? Cambiarán las condiciones humanas, cambiarán las condiciones de comunicación, de educación y de todas esas cosas. Pero lo que no va a cambiar, ni ha cambiado, ni cambiará, es lo que dice Dios y lo que dice su palabra. Porque se dice de eso que ni una jota, ni una tilde pasará por alto sin que ella se cumpla. No importa las generaciones pasadas, aleluya, que a todas ellas se les puso un nombre. Yo pertenezco a la generación X. Sí, Señor. Sin embargo, lo que en esa época no había y lo que había, a muchos los hizo muy grandes y a otros insignificantes. Y yo estaba en el grupo de los insignificantes, porque habían algunas cosas que me desfavorecían a mí, y yo estaba en el grupo de los insignificantes. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que tuve la maravillosa oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ni siquiera fue en una iglesia central como esta. Ni siquiera fue en un templo. Yo escuché el Evangelio en un campo donde el piso era de tierra y las paredes eran de caña y el techo era de bijado, de una hoja que hay en el campo. Pero cuando yo entré del umbral, pasé el límite de la puerta y entré, di mi primer paso adentro. Estaban cantando el himno 62, Cristo la roca. Yo entré a otro mundo y no le estoy echando cuento. Yo entré a otro mundo, yo entré a otra dimensión, yo entré a otro espacio, entré a otro sitio y yo quise ser parte de la gente que estaba allí. No los conocía. El día lunes que mi tía me dice, te invito para el miércoles irnos al culto. Yo le pregunté, ¿y qué es culto? Que yo conocía lo que era misa.
Yo conocía las catedrales aquí en Guayaquil, conocía la iglesia de la Victoria, donde siempre íbamos. Pero culto, yo no sabía que era culto. Y lo que ella me pudo decir, es un sitio donde vamos a cantar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. Ah, bueno, esa fue mi primera experiencia. Eso fue día miércoles. El día sábado que llegué a la casa de mi madre, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué es nuevo? No, mi tía me invitó a un culto. ¿Y qué tal? Bien. Y yo me voy a hacer evangélico. A mi mamá le convenía. A toda madre le conviene que su hijo tome un buen camino. Claro, porque por parte de la familia de mamá, una joya de familia. Por parte de la familia de papá, una joya de familia. Así que, ¿qué me quedaba a mí? De cualquiera de las dos líneas yo estaba complicado. Pero el que se cruzó en el camino, en mi camino, fue alguien que cambió la historia de Alberto Nasput. Cambió la historia mía. Primero, porque me hizo su hijo. Me perdonó mis pecados. Me transformó la vida. Empezaron a haber prioridades diferentes a las que tenía. Porque me cambió el espíritu. Me dio un espíritu diferente al que hay en el mundo. Me cambió la mente, me cambió el corazón, me cambió la vida. Me dio la oportunidad de cambiar el futuro. El pasado quedaría como estaba. Y Él me había prometido sepultar mi pasado. Y de ello yo a veces me acuerdo de cosas de las que causan risa. De las otras que avergüenzan, no. Y eso siempre testificamos, las cosas que causan risa. De las que son vergonzosas no las decimos. En el año 83 yo era nadie. En el 82, terminé el 82, era nadie. A la quincena del 83, ya era un muchacho arrepentido. En el 84 ya era servidor del Señor. 85 me cambié de congregación, me fui a otro lado. Y 86 prediqué la palabra. Oraba por enfermos. Se abrían lugares de predicación. Daba siempre la casualidad que los hermanos fallecían y el pastor no estaba. Y la esposa del pastor Campuzano, la hermana María, me mandaba emisarios: Alberto, hay que ir a sepultar a tal. Y yo era el sepulturero. Tenía siempre una vida ocupada, siempre había algo que hacer. Hasta un día que yo regreso al templo de los lugares de predicación y me dicen: el presbítero mandó un oficio para ti. Y allí decía que la Junta Administrativa había decidido darme la oportunidad de servir al Señor y ser posicionado en el lugar de 4 hermanos. Yo nunca perseguí eso, pero sí me gustaba servirle a Dios. Me gustaba cantar, aunque no lo hacía tan bien. Me gustaba predicar, me gustaba visitar, me gustaba evangelizar. Me gustaba hacer actividades en la iglesia, en construcciones me gustaba. Cuando le dije a mi padre que Dios me había llamado al santo ministerio, mi papá me dijo: estás loco. Y cuando supo que me iba a casar, peor, ¿con qué vas a mantener tu familia? La verdad que nadie me había dicho cuánto iba a ganar. Ni a mí se me había pasado por la mente. Y yo me sonreí. Si en el mundo no había muerto, y aunque mi padre nos había abandonado, peor me iba a morir de hambre yo, ahora que estaba en los brazos del Señor Jesucristo. ¡Aleluya!
Muchos de ustedes vendrán de hogares disfuncionales. Muchos de ustedes pudieron haber criado con abuelos o con la mamá o con el papá o con alguien. Porque esa es la historia en el mundo. Eso es lo que se vive en el mundo. Y resulta que mientras nosotros no conocíamos al Señor, dije, éramos personas fracasados. Éramos personas que teníamos una cantidad de cuentos y de historias tristes. Hasta el día en que nosotros recibimos o nos dimos la oportunidad de recibir a Jesucristo, el Evangelio en nuestra vida. Ese día, como lo dice el apóstol Pablo, nos cambiamos de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo, de la esclavitud, de la miseria, a ser ahora hechos hijos de Dios. Pero hablemos de Daniel. Daniel era un empleado público. Trabajaba para el reino. Y sus compañeros de trabajo, dijeron, a este no lo vamos a pillar en cuestión de cuentas. Vamos a buscar el talón de Aquiles, como se diría en la Ilíada, en la ley de su Dios. Y se fueron donde el rey y le dijeron, Rey, para siempre vives. El gobierno y las leyes medopersas son tan extraordinarias que queremos que hagas una ley que en lapso de 30 días nadie clame a Dios alguno a excepción de usted. Y la arrogancia del rey le pareció bien que fueran solo a él, a ningún Dios, solo a él. Y elaboraron la ley, se la selló y se la publicó y se la mandó por todo el reino. Cuando llega Daniel a enterarse del tema, estaba prohibido él de adorar, estaba prohibido de orar, estaba prohibido de arrodillarse, estaba prohibido de hacer su culto personal. Hermanos, a veces nosotros nos lamentamos y decimos, qué difícil, ¿verdad? El tema casi de todo culto es eso, el coronavirus, el problema, la pobreza, que despidieron a los hermanos, que no sé, ese es el cuento, ya eso ya dejemos a un lado, hermano. Ya olvidémonos de eso. Abramos nuestra mente hacia lo que nos espera. Porque lo que nos espera es gloria. Sí. ¿No ha oído decir que detrás de cada tormenta, ¿qué sale? ¿Qué sale? Sale el sol. Después de cada lluvia sale el sol. Después de cada noche viene un nuevo día. ¿O no? ¿Usted cree que vamos a seguir toda la noche hasta el 2021, 2022? No. Esto que nos sucedió para que miremos lo importante que es la vida. Lo importante que es el culto. ¿Ah? Lo importante que es el culto. Lo importante que es la comunión de los santos. Y lo frágil que es la vida. Porque muchos partieron. Y ahí no hay vuelta atrás. La Biblia señala que Daniel leyó el edicto y se fue a su casa tranquilo. Pudo haber sido la hora del almuerzo, la hora de la cena, no sé. Y se fue a su casa y en vez de meterse al cuarto o al sótano, abre las ventanas que daban hacia Jerusalén. Y se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cómo le parece?
abrió las ventanas. Porque seguramente pensó y dijo, no, esta es una treta del enemigo. No me van a hacer cambiar. Me habrán quitado la virilidad, pero lo que no me van a quitar es mis convicciones. Mi relación con Dios es inalterable, pudo haber dicho. Y estaban los enemigos allí, cazando. Debieron de haber tenido cámaras con lentes telescópicas, ¿cierto? Para de lejos pillarlo. O seguramente un celular de esos que tienen 3 cámaras para tomarle la fotografía y llevarlo como evidencia. Y llevaron la evidencia, lo acusaron, pensaban que estaban haciendo bien. Es que el problema de la gente que hace mal piensa que está haciendo bien. ¿Sí se ha dado cuenta? Mucha gente que está haciendo mal, están haciendo el mal pensando que están haciendo bien. Porque lo que ellos querían era sacarlo a él para perjudicarlo al rey. Eso es lo que querían, enriquecerse ilícitamente. Seguramente mandar contratos adulterados, ¿cierto? Claro, eso es lo que sucede hoy. Es que lo que sucede hoy ha sucedido siempre. No les alcanzaba el sueldo que tenían, entonces querían perjudicar al reino. Lo agarraron, lo sentenciaron. Y cuando el rey se dio cuenta del error en el que había caído, quiso ayudarlo, pero le dijeron no, la ley medo-persa, del momento que se la publica, no hay quien la haga retroceder, ni aún el rey. Lo acompañó a su amigo a la boca del foso y lo encomendó en las manos de su Dios. Seguramente que habían tomado café algunas veces, habían conversado de negocios, de estrategia, de administración. Seguramente tenían una amistad muy buena porque él era fiel. Seguramente que hasta ganaba más sueldo. Por eso despertaba la envidia de otros. Y la última conversación, cuando le encomendó en las manos de su Dios, el Dios al que tú continuamente has servido, Él te libre. El rugido de esas fieras en ese foso. Hambrientos. Taparon la fosa y todos se fueron contentos porque habían logrado el negocio de la vida de ellos. Ya como que sonaban los dólares en los bolsillos de ellos, ya como que oían sonar la facturación del depósito en el banco, ya, porque es que eso era lo que buscaban. Esa noche la Biblia dice que el rey no aceptó música, ni cantantes, ni comida. Le dolía en el alma que como que había traicionado a su amigo. Le dolía en el alma. Y seguramente que él rogaba a sus dioses que algo lo libre, pero seguramente había el pensamiento, ¿quién lo va a librar de las fauces de las fieras? El otro día muy de mañana se rompió el protocolo, seguramente que no se puso la ropa de gala, seguro que se fue con la pijama. Me da la impresión que sí, porque es que había dolor en la vida de él. Había decepción, se sentía que lo había traicionado a su empleado fiel. Se acerca al foso de los leones, hace retirar la piedra que tapaba y con voz temerosa, medrosa, pregunta: Daniel, el Dios al que tú continuamente has servido, ¿te ha podido librar? Era una pregunta sin respuesta para él. Era una pregunta sin respuesta, solo era formalidad.
Era formalidad nada más. Él no esperaba respuesta. Pero allá adentro, en medio del rugido de esas fieras, surge una voz dando una respuesta. Oh Rey, para siempre vives. El Dios ante quien siempre fui hallado honesto. Él me ha librado. Él tapó la boca de estas fieras. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Sabe que le he dedicado bastantito tiempo a relatar esto? Que muchos hemos predicado de esto y ustedes también. Pero ¿sabe qué? Lo he hecho porque quiero resaltar algo más importante. Toda acción, toda causa tiene un efecto, ¿cierto? Toda causa tiene un efecto. Y esto que hemos hablado produjo algo que tuvo conmoción no solo nacional, sino mundial. Y va a mirar. El verso 23 del mismo capítulo 6 señala la Biblia. Entonces alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey que fuesen traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, hizo subrayelo eso, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. De parte mía, dice Darío, es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Ah? Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y su dominio perdurará hasta el fin, porque Él es Dios viviente. Oiga, semejante prueba, ¿cierto? Pero es que la prueba no quedó allí en un susto. La prueba no quedó en una impresión. La prueba no quedó allí en un momento en una noche de angustia o momentos de angustia. Esto tuvo un efecto que provocó que se diese una ley mucho más grande. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es que hubieron esta gente. Qué bueno es que la Biblia habla de estas personas que sufrieron el oprobio, que sufrieron las persecuciones. Qué bueno que hubieron gente de un mal espíritu que buscan rencilla. Qué bueno. Qué bueno que hay unas personas y qué bueno que hay el otro grupo de aquellos que son plagiados, de aquellos que son amenazados, de aquellos que son vejados, de aquellos que son ridiculizados, desestimados por aquellos que piensan que el poder es tener dominio sobre la gente.
Apreciados hermanos, el poder que se maneja en la iglesia no es un poder de dominio sobre las personas, es un poder de servicio, de servir, de contribuir, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para eso es el poder que usted ha recibido por medio del Espíritu Santo, para que el reino de las tinieblas, de las enfermedades, el reino químico, animal, vegetal, sienta que la iglesia tiene poder de Dios. Alabanza a su nombre santo. Seamos gente que tiene el buen espíritu. De ese grupo seamos, en el que estamos llamados a construir, a edificar, a ayudar, a testificar, a permanecer en la gracia, a ser fieles hasta el fin. Seamos de ese grupo en el cual como hormigas contribuimos llevando la carga, o como buenos trabajadores u obreros estamos ayudando a construir, a testificar, a aconsejar, a orientar, a orar por aquellos desvalidos y que tienen necesidad de Dios. Que Dios nos libre de ser de otro espíritu malo. Que Dios nos libre de ser divisores aún dentro de las congregaciones. Que Dios nos libre de ser mutiladores del cuerpo. Que Dios nos libre de levantarnos contra los pastores. Que Dios nos libre de los pastores de levantarnos contra nuestros compañeros. Que Dios nos ayude a conservar el misterio de la fe con limpia conciencia. Que Dios nos ayude, bendito sea su nombre, no a contrarrestar el avance de la obra. Porque ya unos por allí, hay un Tobías y otros más, que cuando Nehemías se levantó a querer construir Jerusalén y el muro, dijeron: no, si una zorra se pasa por ese muro se cae. No, estos que quieren hacer, y se opusieron al crecimiento de la construcción o reconstrucción del muro de Jerusalén y la ciudad misma. Pero eso es evidente para que se haga manifiesto de qué espíritu son las personas. Por ello, la maravillosa palabra del Señor nos invita en esta noche a ser de un espíritu diferente que en el mundo. La Biblia señala: os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Habéis resistido las tentaciones. Habéis superado las pruebas. Habéis logrado sacar ventaja en las adversidades. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy en día la iglesia necesita jóvenes poderosos en Dios. Poderosos en Dios. No jóvenes de porcelana, no jóvenes de adorno, no jóvenes táctiles, jóvenes creados por Él y formados a golpe de martillo, forjados en medio de las pruebas, del fuego de la prueba. Cristianos resistentes a los embates del enemigo, a que no
No nos manejemos por las circunstancias, ni nos dejemos debilitar en las adversidades. Que ante las ofertas del diablo, ¿qué ofrece el diablo? Comida, fama y poder. Y ya Cristo se lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y ya el Señor se lo dijo: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorará, y a Él solo, a Él solo servirás. A Él solo, a Él solo, a Él solo. Hermanos, a Él solo servirás. El diablo pensó que con pan iba a vender su alma o a claudicar. Pensó que diciéndole: si te lanzas del pináculo del templo, los ángeles te van a sostener, a parar. Y cuando no pudo de esas dos formas, ofreció lo que no tiene él: poder y las glorias que hay en el mundo. No vendas tu alma por un pedazo de pan. No vendamos nuestra alma. No vendamos nuestra alma por un poco de fama. Si escuchó usted decir al señor Correa y muchos otros que decían: el que tiene el poder de la comunicación es el que tiene el control de todo. ¿Sí oyeron ustedes? Y se confió. Ahora ni siquiera puede venir al país. ¿De qué le sirvió el poder? ¿Ah? ¿Usted cree que el poder de la iglesia está basado en las cámaras? No. Su poder no está en el poder de una cámara, ni el suyo, Pastor Luis, ni el mío. El poder en la vida nuestra está basada en la fidelidad a Dios, en nuestra consagración a Dios, en nuestra comunión con la iglesia, la fraternidad con la iglesia. Todo lo demás es efímero, todo lo demás es pasajero. ¡Aleluya! Porque hay alguien que dice que Él tiene toda autoridad, que Él tiene todo poder, que a Él están sujetos ángeles, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En esta noche, seguramente de todos los que estamos en este lugar, Dios estará tocando la vida de unos o de varios jóvenes para que seamos de otro espíritu, del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Yo quisiera orar por ustedes. Un día oraron por mí. Yo estaba en una confraternidad y el predicador predicó un mensaje de llamamiento y llamó solo a los que en esa hora o en esa noche Dios hubiese tocado, llamándolos al ministerio. Yo estaba en la puerta, yo era portero esa noche, era una confraternidad. Mi pastor me había dicho: Alberto, aquí estás en la puerta hoy. Con otro hermano éramos dos. No abandone la puerta por nada de la vida. De la vida. Y cuando yo estaba pesando el llamado que había sentido en esa noche, ese llamado no era cosa de esta vida, era un llamado de otra vida. Era otro llamado. Era otro el que me estaba invitando a caminar con Él. Entonces yo dije: si mi pastor, al ver que dejé la puerta, me reclama, yo con él puedo explicarle qué es lo que ha sucedido. Pero lo que no podré explicarle a mi Dios, ¿por qué no escuché su llamado? No tendré oportunidad para explicarle a él. Así que dejé esa puerta botada.
y pasé al altar corriendo. El predicador había dicho: solo los que tengan el sentir que Dios se los haya puesto hoy día. Pasamos 5. De los 5 solo estamos 2 en el ministerio. Solo 2. Me alegra haberle escuchado a Dios esa noche. Me alegra haberle atendido al llamado de Él. Ponte de pie en esta hora. Yo siento que en esta noche aquí Dios está haciendo algo bonito en algunas vidas. Y creo que vamos. Yo voy a invitar en esta noche a alguien que Dios le esté tocando la vida, sea varón o sea mujer. Pero un momentico. Me avisan. Me avisan. Ya. Yo voy a invitar en el nombre de Jesús a esa persona que Dios le está tocando su vida. Véngase acá al altar. Véngase.